I just wanted to tell them I'm still alive. Más de alguna vez me habían comentado que les gustaría que hiciéramos algún episodio de La Cúpula con un caso que se haya resuelto, que tenga como algún tipo de final feliz. Y hay un documental en Netflix que salió hace un par de semanas. Mi plan era hablar de este documental cuando salió, pero como hablamos de Epstein se atrasó un poco. Y yo sé que a ustedes también les gusta cuando hablamos de documentales que están ahí frescos en Netflix o en alguna plataforma de streaming. Esto no es publicidad por si acaso, que es el documental sobre el caso de Elizabeth Smart. Este caso tiene un final feliz, pero por lo mismo lo interesante es ver a la víctima en el documental contarte su experiencia desde su perspectiva, años después también. Y también el caso, o sea, el tipo de secuestro que fue alguien literalmente sacado de su cama, una niña sacada de su cama en la mitad de la noche, la sospecha hacia la familia, hacia el papá, cómo logra escapar y es rescatada, como todo es muy de ficción casi, y es un caso real. Y siento que de alguna forma también, siento que es una historia que puede dar paz al final cuando, obviamente, tengo un punto, al final cuando se resuelve el caso. Porque no se te da esperanzas de que si alguna vez estuvieras, ni Dios lo quiera, pero en algo similar, que pueda haber un final así, porque siento que en todos los casos que hablamos en La Cúpula siempre se termina en nunca fue resuelto o la persona fallece. Así que hablemos de todo lo que vi en el documental sobre Elizabeth Smart. Les voy a contar desde el principio de cuándo es ella secuestrada a la mitad de la noche, pero antes no olviden estar suscritos al canal, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan video nuevo. Me está costando modular hoy día para que no se pierdan video nuevo. Ténganme paciencia, ustedes saben que este mes va a ser loco con la mudanza. No tengo idea si este es el último, yo creo que es el penúltimo episodio que grabo acá, estoy seguro. No creo que sea el último, yo creo que es el penúltimo. No sé, yo creo que el próximo quizás va a quedar a la mitad. Oh, no sé, oh, qué estrés. Ya, vamos con el capítulo, por favor, vamos con el episodio. Bueno, vámonos al 2002. Era el 5 de junio. Elizabeth Ann Smart tenía 14 años y vivía junto a su familia en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, que es una ciudad básicamente conocida por estar lleno de mormones. Hay varios suburbios, también hay barrios como de lujo y de mucho dinero, pero también hay harto suburbio de clase media alta. Bien familiar, vivía con sus papás, Edward y Louise Smart, y es la segunda mayor de la familia. Tiene 4 hermanos y una hermana. Elizabeth Smart, que tenía 14 años, compartía habitación con su hermana, Mary Catherine, que tenía 9 años. La hermana, obviamente, al tener 9, es menor, obviamente fue testigo del secuestro porque fue en esa habitación y fue clave luego para lograr identificar, capturar a la persona responsable, al secuestrador, pero en un comienzo no decía mucho y entendiblemente también los papás la protegieron mucho porque imagínense la experiencia traumática de ver cómo secuestran a tu hermana mayor tú teniendo 9 años y también sentir esa presión y las interrogaciones de la policía, la prensa, todo, porque fue un caso súper mediático en Estados Unidos. No es común que alguien sea secuestrado en la mitad de la noche en su casa. Bueno, lo que eventualmente contó Mary Catherine fue lo siguiente. Un hombre blanco que ella creía era de la misma altura que su hermano Charles, 1,72 m aproximadamente. Creía que tenía entre 30 y 40 años, con pelo oscuro y como vello corporal también. Entra por la ventana y amenaza a su hermana grande Elizabeth con un cuchillo. En un comienzo Mary Catherine dijo que era un arma, una pistola, pero obviamente esas cosas pueden ser confusión. Yo siento que también cuando uno le pasa algo traumático, uno no registra todo tan bien y después debe ser muy difícil recordarlo. Imagínense para una niña de 9 años, pero ella en un comienzo dijo que este hombre amenazó a su hermana grande con una pistola, pero en verdad fue con un cuchillo, y este hombre amenazando a su hermana mayor Elizabeth con este cuchillo la hace salir de su cama, salir de la habitación por la ventana y la hace ir con él. Todo esto de la nada, en la mitad de la noche, en la madrugada. Mary Catherine también recuerda que cuando su hermana mayor dijo ouch, luego de golpearse sus dedos del pie como en la cama o en un mueble, este señor que la estaba secuestrando habría dicho algo así como mantente en silencio y así no te voy a hacer daño. Mary Catherine, esta niña de 9 años, la hermana menor, hizo como que estaba dormida todo este tiempo para cuidarse a sí misma también y que no la secuestraran a ella. Estaba súper asustada. Dijo también que recuerda que su hermana mayor en un momento preguntó ¿por qué estás haciendo esto? Que el hombre era como calmado y hablaba súper suave y dijo que sentía que la voz de este hombre era familiar. Eso es y fue muy clave en el momento de la investigación y también dio para rumores, como se pueden imaginar, pero ya vamos a entrar en todo eso. El tema es que cuando Mary Catherine, la hermana menor, pensó que ya se habían ido Elizabeth con su secuestrador, intentó ir a la habitación de sus papás para avisar lo que estaba pasando, pero ahí es cuando se salvó, justo casi es vista por el secuestrador y Elizabeth, su hermana mayor, por el patio, casi es vista, así que se devuelve a la habitación y se acuesta, porque tiene mucho miedo de que este secuestrador la vea a ella. Y aquí se escondió por un tiempo y determinado y se estima que quizás fueron 2 horas
horas. Entonces Mary Elizabeth intentó ir a avisar a los papás inmediatamente después del secuestro, cuando ya pensó que no estaban ahí el secuestrador con Elizabeth, pero al ir se da cuenta por la ventana que siguen ahí, así que se devuelve y se escondió por mucho tiempo, quizás 2 horas, estiman. Y justo antes de las 4 de la mañana es cuando Mary Catherine se atreve a ir donde los papás, los despierta y les avisa qué pasó. Los papás piensan que estaba teniendo alguna pesadilla o algo así, no le creen al principio y se dan cuenta que esto es cierto y esto es grave cuando van a la habitación, y aparte de que Elizabeth no está, la malla que hay fuera de la ventana había sido cortada con un cuchillo. Al día siguiente, el 6 de junio del 2002, los papás de Elizabeth ya estaban en televisión pidiendo por favor al secuestrador que devolviera a su hija. Empieza un esfuerzo regional masivo, 2000 voluntarios todos los días, aviones, perros, todo para poder encontrar a Elizabeth. De hecho, los perros rastreadores siguieron el olor de Elizabeth por un camino que hay atrás de la casa de la familia, porque esta casa es en un barrio, un suburbio, y atrás del patio hay cerro y bosque, y los perros seguían como un camino hacia este cerro, hacia estos bosques, y en un momento perdieron el rastro del olor de Elizabeth. Pero eso quería decir que claramente el hombre que se llevó a Elizabeth se la llevó por atrás, por estos cerros. En un comienzo, la poca información que daba la hermana chica Mary Catherine era súper poco clara también, entonces no fue muy útil. De nuevo, que es de esperar, o sea, es una niña que acaba de traumáticamente ver cómo secuestran a su hermana en la mitad de la noche. Y era chica, 9 años, aunque sí se puede ver que nadie la presionó tanto para dar información. De hecho, los papás la protegieron mucho y hay obviamente videos de las interrogaciones de la policía a ella y eran súper obviamente profesionales y como gentiles, pero yo digo como ella, obviamente para ella fue muy traumático, y ella habla también en el documental, y apenas habla del tema se pone a llorar porque fue muy traumático para ella. La policía interrogó a cientos de sospechosos. Lo heavy de esta investigación es que tuvo como un efecto secundario de, al ser tan intensa y prolongada y tener cientos de sospechosos, es que un efecto secundario es que devolvió a varios criminales a la cárcel, criminales que estaban prófugos o con libertad condicional y que fueron descubiertos de cometer otros crímenes, pero que no eran el culpable ni el secuestrador de Elizabeth. Hay un caso heavy de un sospechoso que me llamó mucho la atención, que mencionan aquí en el documental, que es Richard Ritchie. Uno de los primeros sospechosos fue este hombre que era un contratista, constructor que hacía arreglos en casas y había estado trabajando en la casa de los Smart. El tema es que no solamente porque fuera un contratista que estaba trabajando en la casa fue sospechoso, sino que él tenía antecedentes penales, algo que el papá de la familia Smart no sabía de él cuando lo contrataron. Él había trabajado en la iglesia y así es como el papá se enteró de él y lo llevó a la casa a hacer arreglos, pero él tenía antecedentes penales, historial de abuso de drogas, había estado en la cárcel antes. Bueno, eventualmente él es arrestado y lo interrogan mucho, de verdad creyendo que él es el culpable. Y hay videos de su interrogación cuando está siendo cuestionado y él se frustra mucho diciéndoles como con garabatos: yo no soy el secuestrador, si tuviera información se las diría, no soy yo. Pero él se mantuvo en la cárcel, aparte también tenía otros antecedentes penales, creo que estaba violando su libertad condicional, algo así, que igual quedó como en prisión mientras seguía siendo sospechoso, mientras daba la investigación, y murió en su celda en agosto del 2002 por una hemorragia cerebral y un infarto de la nada. En un momento se cuestionó a la familia, se sospechó del papá, y el papá en el documental habla llorando cómo se sintió él cuando sospecharon de él. Se sospechó de un hermano porque él con sus hermanos, como estaban todos dando declaraciones en televisión, los tíos de Elizabeth, y uno de estos hermanos es como más especial de personalidad, entonces la forma en la que hablaba, las cosas que decía en la prensa daban como para sospechar. Eso es muy heavy igual cuando hay un caso así tan mediático y las familias de la víctima, sobre todo cuando es un secuestro como en este caso, usan los medios de comunicación para poder difundir más la información y que llegue más ayuda. Tienen que hacerlos como una forma de ayudar porque es como un medio de comunicación masivo, pero se da el espacio para que la gente también opine, y hay personas que van a hacer eso, como el tío de Elizabeth Smart se ve sospechoso, como las caras que pone, las cosas que dice, y es muy heavy porque al final todos en la familia eran inocentes. El pobre papá, yo siento muy heavy como llora él en el documental diciendo cómo se sintió cuando lo consideraron sospechoso. Lo encuentro heavy. Pero bueno, normalmente cuando hablamos de este tipo de casos de la cúpula no sabemos cuál es la historia desde la primera persona, ¿cierto? Como desde esa perspectiva de la víctima, porque ya no está la persona o nunca más fue encontrada. En este caso sigue viva. Elizabeth Smart narra cómo fue secuestrada y cómo fue todo en este documental. Así que en la siguiente sección hablemos del punto de vista de Elizabeth Smart, qué es lo que pasó y cómo fue su secuestro y cuánto tiempo estuvo secuestrada.
Bueno, Elizabeth Smart cuenta en este documental desde su perspectiva cómo recuerda todo, y ella dice que en un principio estaba en shock por completo, estaba totalmente en shock, pero que no se demoró mucho en empezar a darse cuenta de lo que estaba pasando y tomarle el peso a lo que estaba pasando. Y dice que recuerda decidir que daba lo mismo lo que fuese, ella iba a hacer lo que fuese por sobrevivir. Elizabeth recuerda que este hombre la toma de su cama, se la lleva por el patio y empieza a caminar por atrás de la casa hacia el cerro. Ella dice que efectivamente pensó inmediatamente: va a abusar de mí y me va a matar. Y de hecho le preguntó. Ella dice que le iba preguntando a medida que iban caminando más y más y más por el cerro y se iban saliendo de los caminos, y le decía: por favor, si vas a abusar de mí y me vas a desvivir, puedes hacerlo aquí, por favor, porque era importante para ella que sus padres pudieran saber lo que le pasó. Imagínense, eso es muy heavy de pensar cuando alguien va a ser o piensa que va a ser asesinado, pero es algo que toma tiempo, como ser secuestrado y tú asumes que está siendo secuestrado para luego ser asesinado. Debe ser muy heavy, porque creo que en todos los relatos que he escuchado de personas sobrevivientes de secuestros o intentos de homicidio, como tienen tanto tiempo para pensar, muchos dicen que sus pensamientos, o también quizás las personas que no tienen mucho tiempo para pensar y que son asesinadas muy rápido, simplemente no tenemos su testimonio, ¿cierto? Pero todas estas personas que han sobrevivido, el pensar que iban a ser asesinadas, dicen que sus primeros pensamientos son como las personas que los van a encontrar, sus familiares, y ustedes pensarán: esta es una niña, pero es de 14 años, ella sabía exactamente lo que estaba pasando y tenía súper claro que lo más probable, y eso es muy triste también, saber que una niña de 14 años esté tan consciente de eso, pero estaba súper consciente de que lo más probable es que iba a ser abusada sexualmente, y estaba preocupada de que si la iba a asesinar después de que los papás la encontraran y supieran. Ella decía: quería que mis papás supieran que no fue una decisión mía, no es que yo me haya escapado de la casa, quería que supieran que no fui yo. Y ella dice que cuando le decía esto, él le sonreía y le decía: no, no te voy a hacer eso, aún. Y aquí es cuando finalmente lleva a este hombre, a Elizabeth, a un campamento, como unas carpas, había un par de carpas que le había montado, bien metido en el cerro, saliendo desde la casa de ella, y aquí es donde la encadena y efectivamente abusa de ella. Ella recuerda pensar como: esto es lo peor, como lo peor que podría pasar, me está pasando. Recuerda estar en mucho dolor y recuerda que al día siguiente fue obligada a estar desnuda el otro día, y había una segunda persona en el campamento. Había una mujer. Esta mujer era Wanda Barzee, era la pareja de este hombre. Estaban vestidos en túnicas blancas, y aquí es cuando todo se vuelve un poco más secta. Este hombre creía genuinamente, aunque también después de la investigación los policías dicen que él decía esto como para poder usar una excusa de salud mental en la corte, pero al menos este hombre durante todo el secuestro, Elizabeth dice que decía que él tenía una misión que Dios le había entregado, que era hacer todo esto, vivir en la montaña con estas dos personas, su pareja y esta niña. Bueno, y ella al otro día, luego del secuestro y de haber sido encadenada y abusada la noche al otro día, fue obligada a estar desnuda todo el día y mirar a este hombre con esta pareja a tener relaciones, y si no lo hacía, la amenazó con que no iba a poder comer ni beber nada, agua, nada, y que después de que él terminaba con su pareja, ella tenía que actuar de la misma forma con él, entonces tenía que mirar para saber qué hacer. Este hombre le decía a Elizabeth que ella estaba bendecida de que esto le estaba pasando y que debería estar agradecida. Ella se negaba a creer esto y estaba segura y sabía que no era así. Algo que me faltó decir es que cuando ella llega al campamento en la noche, como sacada de su cama, y este hombre la lleva al campamento, aparte de que le presenta a su pareja y ella es la que la pone en una túnica blanca primero, hacen una ceremonia donde aparentemente él se casa con esta niña. Es como que en esta mini secta de 3 personas, este hombre creía que tenía que tener 2 esposas y luego más su pareja, que era una mujer adulta de su edad, o quizás más joven pero adulta, que era su cómplice al final. Y ahora Elizabeth, ella recuerda tener instintos de negarse, como en esta ceremonia, como negarse a las cosas, y que inmediatamente él la amenazaba, y ella sabía que tenía que cumplir, pero para sobrevivir, porque ella estaba súper determinada con que iba a sobrevivir. Este hombre le decía a Elizabeth que él era un ángel, también le dijo que él iba a morir eventualmente y luego iba a renacer y iba a ser el que iba a matar al anticristo, y él le insistía que ella era la primera de varias esposas vírgenes que él iba a tener y que él planeaba secuestrar, ya que todas ellas lo iban a acompañar en su batalla contra el anticristo, y en un momento hizo alusión a que la siguiente sería su hermana. La mantenía amarrada a un árbol con un cable metálico en la pierna, pero de una manera en la que igual podía moverse cerca de la carpa, pero no más allá de eso, y le obligó a escoger un nuevo nombre, y ella escogió Esther, que es uno de los nombres en el Antiguo Testamento. Bueno, y aparte de abusar de ella varias veces al día, la obligaba a ver revistas pornográficas, amenazaba con matarla, la obligó a beber alcohol y tomar pastillas, y todo esto con la ayuda de esta otra mujer, de apellido Barzee, que Elizabeth Smart la describió
descrito como la mujer más mala que ha conocido en su vida. Bueno, Elizabeth estaba súper determinada a sobrevivir, así que decidió que tenía que ser de alguna u otra forma suave con los dos, con este hombre y su cómplice, con estas dos personas, suave, hacer caso para poder sobrevivir y buscar una manera de escaparse. Y aquí está el tema del el concepto del síndrome de Estocolmo, ¿cierto? Que es como la gente lo entiende como que la persona secuestrada se enamore o genere un cierto lazo con la persona que la tiene secuestrada, y a veces se usa también como en relaciones tóxicas, abusivas, pero Elizabeth Smart cree que, y se entiende este síndrome como un mecanismo de defensa, pero Elizabeth Smart cree que hay como un poco de malentendido con este término, y ella cree que es más que nada una forma de tu cerebro de adaptarse con calma, en su caso, para sobrevivir, y eso es lo que su cabeza hizo. Ella no cree que fue síndrome de Estocolmo, ella estaba súper segura de que no estaba generando ningún lazo ni ningún sentimiento con estas personas, sino que era un modo de sobrevivencia. Pero claro, el síndrome de Estocolmo existe en ciertas personas que literalmente han generado como un lazo y se enamoran de eso, es otra cosa. Pero bueno, ustedes me imagino que están todo este rato pensando cómo fue que se escapó, cómo fue que esto se acaba, esta pesadilla, y cuánto duró. Durante todos estos meses, fueron meses, empezó la investigación, ocurrieron varias polémicas respecto a personas que eran sospechosas y que, bueno, como el hombre que les contaba en la sección anterior, que terminó falleciendo en la cárcel y que no era él. Pero algo heavy que cuenta el documental es cómo Elizabeth salió del campamento junto a estas dos personas a la ciudad en varias ocasiones. Cuando salían a la ciudad, y en este caso era Salt Lake City, iban con estas túnicas blancas y con la cara completamente tapada. En agosto del 2002, 2 meses después del secuestro, este hombre decide llevar a las dos, a su pareja y a Elizabeth, fuera de Salt Lake City, ya sea a Boston o Nueva York, y para hacer una investigación de posibles lugares donde podrían, porque la idea era irse a vivir a otra parte, crear un campamento en otra parte. Entonces, para investigar dónde podrían irse, fueron a una biblioteca pública para poder investigar. Entonces los tres van a la biblioteca pública de Salt Lake City, y esto fue 2 meses solamente después del secuestro, mucho tiempo antes de cuando fue rescatada. Había un hombre ahí que estaba en la biblioteca que le llamó la atención cómo estaban vestidos estas 3 personas, y fue a preguntar y encontró sospechosa la mirada de la niña, y le parecía ser esta niña que ya se había hecho famosa en Salt Lake City, que estaba siendo buscada por todo el país. A este hombre le llamó la atención y llamó a la policía, y llegó un detective de la policía. Cuando el detective de la policía les va a hablar a los 3, el hombre se negó a que se bajaran estos velos blancos que les tapaban la cara, ya sea a su esposa o a su hija, dijo que Elizabeth era su hija, porque su religión no se los permitía. Entonces creo que también por lo mismo el hombre que los vio y les llamó la atención quizás no se atrevía a hacer más escándalo, porque qué pasa si es un error, no es que estás viendo al secuestrador de la niña perdida más famosa de Salt Lake City, sino que vas a ir a confrontarlo y después te das cuenta que la embarraste y en verdad era una familia de una religión distinta que usan esas túnicas blancas para salir. Entonces me imagino que siempre está ese cuidado con el que tienes que tomar esas situaciones, pero aquí en este caso ya era el detective de la policía el que llegó. Les pidió identificarse, le tenía harto ojo a la niña, que era Elizabeth, y solamente lo podía mirar, se veía esto, solamente sus ojos, tenía toda la cabeza tapada. Pero eventualmente, luego de que este hombre, el secuestrador, le explica que no, que son su hija y su esposa y que por religión no pueden sacarse las túnicas de la cabeza, el detective de la policía los deja. Aquí Elizabeth Smart vio una leve posibilidad de ser rescatada por un segundo y se le fue de las manos. Obviamente no es su culpa, ella sabe que no puede llegar y hacer algo porque es muy peligroso, y me imagino que también, y ella habla de esto, el trauma después de, posterior a ser rescatada, después crecer, volverse una adulta, no puedes quedarte pensando en el qué pasa si hubiera hecho eso, porque tú dices como, estás en una biblioteca, estás con tu secuestrador y su pareja, estos dos adultos, pero claramente ellos dos no son muy inteligentes, están en un lugar público, está el policía que al lado tuyo, deben haber más policías afuera, hay más gente. Si de la nada me atrevo a sacarme la túnica y digo soy yo y me afirmo del policía, hay más probabilidades de sobrevivir a que tu secuestrador te haga algo porque está al lado tuyo. Eso alguien podría llegar a pensar, pero no es tan simple porque tenía 14 años y estaba asustadísima todo el tiempo. Llevaba 2 meses ya con ellos. Y siento que con la edad, cuando uno es más chico, uno es inteligente cuando es niño, uno puede entender las cosas, pero también el miedo. O sea, imagínense, alguien secuestrado adulto podría tener el miedo de eso. Entonces no es tan simple. Cuando el detective les preguntó y les hizo hablar, ninguna de las dos habló, y el hombre le dijo a la policía que su religión también les prohibía
prohibía hablar como mujeres. Elizabeth Smart recuerda que en ese momento cuando el policía les va a hablar, la mujer, la pareja del secuestrador, le afirmó la pierna por abajo y le dijo que no dijera nada y le tenía la pierna firmada. Y ella misma, Elizabeth, dice que sí, se sentía molesta con ella misma por no haber intentado más y no haberse atrevido, pero también dice que sintió molestia por parte del detective de la policía por no intentarlo más también él. Elizabeth dice que recuerda también visitar supermercados, tiendas, incluso un restaurante sin ser rescatada. Lo heavy es que, y esto sale en el documental porque lo narra una persona que estuvo ahí, hubo una fiesta donde este hombre llevó a Elizabeth y a su pareja con estas túnicas blancas, una fiesta como en un bar. Y hay una foto donde se alcanza a ver, eso es muy heavy, es una foto simplemente de la fiesta y se ven a los tres y se ve ahí a Elizabeth tapada con las túnicas. Es muy heavy pensar la cantidad de veces que estuvieron en público, pero de nuevo, es una niña de 14 años. En esa foto, de hecho, es muy heavy, es muy triste ver esa foto porque la cara de miedo que tiene y como lo disociada que está también, más que cara de miedo, es muy triste. Y fue en septiembre del 2002, 3 meses después del secuestro, cuando cambian de locación esta secta de 3 personas que había creado este hombre y lleva a la pequeña Elizabeth y a su pareja, a su cómplice, a San Diego, California. Bien lejos, otro estado, o sea, viajó entre estados. Y aquí hacen un nuevo campamento. Bueno, pero ustedes pensarán, ¿cómo fue que fue descubierto él? ¿Cómo fue que fue identificado como sospechoso? ¿Cómo fue que se rescató a Elizabeth? Y todo parte con su hermana menor. Bueno, en el documental le ponen harto énfasis a la hermana chica, Mary Catherine, porque ella fue interrogada en un comienzo, obviamente fue la testigo del crimen, pero al mismo tiempo es una niña, tenía 9 años, yo tenía 7 del 2002, o sea, si ella tenía 9, hoy en día, este año ya cumple 33 años, y la otra, la Elizabeth ya tiene casi 40, no sé por qué importa eso, pero ustedes saben que tengo como una fijación con poder orientarme como en la edad de la gente. La hermana chica es básicamente como de mi edad, yo me imagino a los 9 años viviendo eso, yo soy hermano mayor, entonces quizás me puedo sentir más identificado con eso, con ser la víctima del crimen en ese caso, que estaría pensando como en mi hermana chica, pero yo a los 9 años, si viera algo así al frente mío, o sea, no sabría qué hacer, yo era súper miedoso también, como, y uno siempre lo es a esa edad, pero en el documental te muestran como hay un punto de la nada en el que Mary Catherine, la hermana, tiene una epifanía y se acuerda de algo. Ella en un momento dijo que de repente se acordó que había un hombre que hizo trabajos en su casa como un contratista y que la voz del secuestrador se parecía mucho a esa voz. Este tipo se llamaba Immanuel y ella se acordaba del nombre, entonces ella dijo como, ahora me acordé, la voz del secuestrador era muy parecida a Immanuel. Y los niños me imagino que son así de repente, como que también por lo traumático de lo que vivió, bloqueó muchas cosas y meses después yo creo que ella pensaba todo el día en su hermana mayor. Meses después tuvo esta epifanía y dijo, sí, la voz me recordaba a alguien, Immanuel, este tipo que trabajó en nuestra casa hace meses. La familia había contratado a Immanuel para hacer unos arreglos en el techo. La policía no creyó mucho en esta teoría porque Immanuel había trabajado muy poco en esa casa, un tiempo muy corto, fue un arreglo corto que hizo, había pasado mucho tiempo y también Mary Catherine, la hermana chica, tuvo como bien pocas frases donde escuchó hablar al secuestrador de su hermana, entonces tampoco había mucha prueba en eso. Bueno, la familia contrató a un artista que pinta o dibuja sketches de personas, como los que hace la policía cuando dibujan un bosquejo del sospechoso, pero la familia contrató a alguien para que lo hiciera y este artista hizo un bosquejo de las descripciones de la hermana chica del hombre que secuestró a su hermana. Aquí estamos ya en febrero del 2003 y este dibujo se muestra en las noticias para que el público lo vea y aquí es cuando todo cambia porque unos parientes de un hombre llamado Brian David Mitchell reconocían a su pariente Brian David Mitchell en estos dibujos y llamaron a la policía para alertar sobre él. Recordemos que la hermana chica Mary Catherine dijo que el hombre que había trabajado en su casa y que ella creía que era, porque reconoció la voz, el que secuestró a la hermana, se llamaba Immanuel. Así que el hombre que Mary Catherine describe para este artista que hace bosquejos es Immanuel. Este es el hombre que ella recuerda, un tipo que fue a trabajar a la casa. Y cuando yo les digo que unos parientes de un hombre llaman a la policía porque dicen que reconocen a su pariente como ser el de los dibujos, no se llamaba Immanuel, se llamaba Brian David Mitchell, este tipo. Ya me están siguiendo. El 12 de marzo del 2003, luego de que la policía empezó a alertar sobre este tipo Brian David Mitchell, este tipo es visto junto a una mujer y una niña en Utah, específicamente en Sandy. Fueron dos parejas distintas que lo reconocieron aquí en esta ciudad por fotos que había
mostrado de Brian David Mitchell en las noticias luego de que, recopilando, los parientes de Brian David Mitchell llamaron a la policía y dijeron: nuestro pariente Brian David Mitchell es el de los dibujos que están mostrando. Los dibujos eran a partir de las descripciones que dio Mary Catherine, que según ella es Immanuel, un tipo que trabajó en su casa, ¿cierto? Ya. Cuando son reconocidos, y esto fue cerca de un Walmart, la policía llega y les va a preguntar. Van donde la niña y le preguntan si acaso es Elizabeth Smart. Y esta niña en inglés responde "if thou sayest", que es como inglés antiguo. Esta niña era Elizabeth Smart. Ella recuerda que, como en los otros casi encuentros que tuvo con policías para ser rescatada, estaba súper nerviosa. Y ella, recordemos, era una niña. Entonces ella también constantemente siente que se va a meter en problemas. Ella piensa que hizo algo malo, ella también. Eso es muy heavy. Siento que cuando son niños las víctimas debe haber una línea más confusa para ellos entre si se están metiendo en problemas o simplemente nada es culpa de ellos. Como que cuando uno es adulto, uno no toma esas cosas en consideración y uno da por sentado que si a uno le pasa algo criminal que alguien te hizo, como que la culpa es del otro. Pero ¿no se acuerdan cuando uno es niño que uno constantemente siente que se está metiendo en problemas porque uno no es adulto? Como ellos deciden las cosas por ti, ellos te retan, ellos te castigan, entonces uno le tiene como miedo a la policía, no sé. Entonces tiene todo el sentido del mundo. Ella estaba súper nerviosa y ella como que le daba mucha cosa decir que sí. Entonces respondió en este inglés antiguo, como de escrituras, como de Biblia, con el que este hombre les hablaba a ellas, como para no tener que decir que sí nomás, y usó este inglés antiguo, "if thou sayest", que es como si usted lo dice. Ella dice: en mi mente estaba admitiendo quién era con eso, e incluso confirmarlo daba miedo. O sea, imagínense, yo vivía en un estado de terror por 9 meses. Estaba asustada de hacer cualquier cosa. Recuerdo que admití que yo era Elizabeth Smart y de hecho pensé que había cometido un error al hacerlo, porque después de esto la policía esposa a Elizabeth Smart y la suben al carro policial y ella se pone a llorar y ella recuerda que no sabía si había hecho algo malo. Ella dice: pensé, ¿por qué dije eso? Quizás dije algo malo. ¿Por qué me esposaron? Deben pensar que estoy mintiendo o no sé, hice algo malo. Ella dice en su defensa: honestamente yo siento que nadie había estado en esa situación antes, así que no creo que habían como mejores prácticas para estas situaciones. Yo creo que nadie pensaba que yo iba a volver viva. Muy heavy como se dio la oportunidad perfecta, pero incluso ahí Elizabeth estaba súper asustada. Y bueno, la suben al carro policial, se pone a llorar y se contacta al papá de Elizabeth, a la familia, y se reencuentra con su familia y su padre y vuelve a casa. El papá cuenta llorando como cuando recibió esa noticia manejó rapidísimo a la estación policial y que cuando la vio, imagínense, uno a esa edad crece muy rápido y dice: ya yo había visto por última vez a mi niñita y ahora estaba viendo como casi a un adolescente. Tenía 14 años, pero 9 meses a esa edad te hace cambiar mucho y estaba como con la cara hinchada porque estaba insolada constantemente, entonces estaba como roja y un poco hinchada en la cara y bueno, finalmente se reencuentran. Entonces, ¿quién era? ¿Immanuel o Brian David Mitchell? ¿Quién era este tipo? Brian David Mitchell nació en octubre del año 53 en Salt Lake City. Era el tercero de 6 hijos de una familia religiosa, mormones, como son la mayoría en Utah. Y bueno, básicamente la vida de este hombre fue que a los 16 años se expuso, se desnudó frente a un niño, así que fue mandado a como una cárcel juvenil. No dice acá si fue un niño o una niña, eso sí, dice a child, como sin género, pero a los 19 años se casó con una niña de 16 años y tuvo 2 hijos con esta niña. De alguna forma era legal en este estado. Y luego el divorcio, se le dio la custodia full time de los niños a ella, ya que incluso en un momento él se escapó con los niños, así que ahí él perdió la custodia de sus hijos. Tenía un tema también con las drogas y el alcohol, pero en un momento deja de consumir y tiene 2 hijos más con su segunda esposa, Debbie. Debbie acusó a Brian David Mitchell de ser abusivo en la relación, así que se divorcian. Aquí recién vamos en el año 84. Y después del divorcio, Debbie, esta mujer, la segunda esposa del tipo, dijo que aparte de ser abusivo con ella, también había sido abusivo sexualmente y había sido abusivo sexualmente con su hijo. Y luego una hija de Debbie, que era de un matrimonio anterior, hija de ella pero que no era hija de Brian David Mitchell, también acusó que Brian David Mitchell, su nuevo padrastro, había abusado sexualmente de ella por años. Y el mismo día que se finalizó el divorcio con Debbie, su segunda esposa, Brian David Mitchell se casa de nuevo por tercera vez con Wanda Barcy, su cómplice en el secuestro de Elizabeth Smart. Ella era una mujer de 40 años que estaba divorciada y tenía 6 hijos. Ella tenía una relación muy compleja con sus hijos y de hecho una de sus hijas se refería a ella como un monstruo y dijo que cuando era niña la alimentaba incluso con comida para conejos. Ambos aquí en este matrimonio, este tipo Brian David Mitchell con su tercera esposa, se involucran mucho en la iglesia, pero al punto donde él ya empezó a tener delirios y él decía que era un profeta de Dios. Dijo que tenía visiones y se llamó a sí mismo Immanuel David.
Isaiah. Bueno, los dos fueron excomulgados de la iglesia el 2002. Esto en junio del año 2002. El mismo mes del secuestro de Elizabeth Smart. Y finalmente él decía que tenía visiones de que Dios le estaba diciendo que tenía que hacer esto, casarse con muchas vírgenes y que luego él como que lucharía contra el anticristo que iba a llegar y él ganaría, etc. Bueno, luego de que es rescatada, Elizabeth Smart vuelve con su familia. Ya en casa vio videos, correos, todo lo que le había enviado todos sus seres queridos y todo el país, que se había hecho súper conocido el caso. Ella dice que esa noche durmió en la misma cama de donde este hombre la secuestró, pero que en la noche se despertaba y su papá estaban parados al lado como viendo que estuviese ahí todavía. Al día siguiente la familia le hizo una fiesta para celebrar su cumpleaños 15 que había pasado cuando estaba secuestrada. Le cortaron el pelo y bueno, Elizabeth Smart finalmente logró avanzar en su vida. Siento que es una persona súper optimista. Yo siento que nunca hay que como criticar a una persona que es víctima de algo por no tener la mejor respuesta. O sea, yo me es súper traumante y como intentar rehacer tu vida después de algo así, yo no culparía a nadie ni juzgaría a nadie por tener como muchos temas después con volver a confiar en la gente, como sobre todo si te pasa como una niña de 14 años, pero también siento que es bueno como destacar cuando alguien es tan resiliente y fuerte y puede como hacer su vida y lograr ser feliz y optimista después de algo así. Y ella es de estas personas. Ella se casó con Matthew Gilmore en febrero del 2012, tienen 3 hijos, viven en Utah y bueno, por otro lado, este tipo, Brian David Mitchell, intentó mucho, dice la policía, ellos creen, intentó tratar de dar razones para que fuera tratado como un caso de salud mental, porque en las interrogaciones él decía que era un profeta y que Dios le hablaba y decía como atrás, Satán, pero finalmente fue condenado a vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional y su esposa, la cómplice, Wanda, fue condenada a 15 años y salió de la cárcel el 2018. Bueno, Elizabeth Smart tiene hoy en día una fundación, ella se dedica a hacer charlas y ayudar específicamente a víctimas de crímenes sexuales y secuestros. Ella sigue siendo parte de la iglesia, pero lucha harto por que se haga educación sexual para los niños en las escuelas, lo cual a veces va mucho en contra de cómo piensa la gente de su sector o de la iglesia, pero ella sabe lo importante que es esto, ya que fue una niña que fue víctima de abuso. Y bueno, ahora hizo este documental para Netflix y por eso su caso está ganando atención nuevamente. Bueno, gente, les recomiendo mucho el documental. Si lo quieren ver, no es un documental en varios episodios, sino que es una sola película el documental. Ver a ella contar todo de su perspectiva, la hermana, la familia, es impresionante. Y a mí lo que más me sorprende es la resiliencia de Elizabeth Smart para rehacer su vida o hacer su vida, porque en el fondo era una niña cuando le pasó, así que todavía le quedaba mucho por delante, pero siento que vivir algo así de niño puede a veces, como suena feo, pero arruinarte el resto de tu vida. Yo no sé cómo yo habría reaccionado si me pasara algo así de niño. Entonces su fuerza, su optimismo, no, es muy heavy. Y también siento que es de estos casos que tienen final feliz, que muchas veces cuando hablamos de secuestro, estos misterios, como hay finales inconclusos, finales trágicos. Así que les dejo recomendado el documental. Como siempre, en los comentarios debatamos al respecto. Si me pasó algo, díganmelo y lo comentamos también abajo. Y déjenme recomendaciones también para otros documentales de Netflix para ver y comentarles, porque siento que cada documental que he visto lo he vuelto capítulo. Así que si yo no he hecho un episodio de La Cúpula sobre algún documental de Netflix es porque no lo he visto. Así que voy a leer sus recomendaciones de documentales y nos vemos en el próximo episodio, que no sé cuántos quedan en esta casa. Yo creo que quedan como 2 más máximo. Este es el 101. Yo creo que o el 104 o 105 va a ser el primero en mi departamento. Así que nos vemos. Chao, chao.